Vamos al capítulo 27 de Isaías y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para poner en manos de nuestro Señor este tiempo. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida, y como nos recordaba este maravilloso canto, ayúdanos a recordar que aun cuando a veces estamos en ciertos problemas, en ciertas situaciones de dolor y sufrimiento que no entendemos, debemos recordar que tú estás ahí, tú estás al tanto de todo lo que nos sucede. Y Señor, no porque no entendamos algo, debemos de perder nuestra fe en ti. Ayúdanos a recordarlo. Y Señor, hoy queremos recordar pues cómo nos has estado hablando acerca de estas áreas de protección que abarca la salvación. Ayúdanos a comprender que esa es la forma en la que ya estamos viviendo. Y Padre, que todo esto sea para tu honra y para tu gloria. Bendice este tiempo de estudio, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, estamos en el capítulo 27 de Isaías y la semana pasada vimos que este pasaje nos habla acerca de 4 áreas de protección que abarca la salvación. La salvación es segura, ¿verdad? Y Dios está dispuesto a hacer todo lo necesario para que nosotros lleguemos a la salvación. La protección que Dios nos da para llegar a la salvación es una protección que impide o que nos da una protección, vamos a decir, un escudo en contra de todo lo maligno, en contra de lo espiritual. Y dijimos que también en base a lo desconocido, ¿verdad? Algunas cosas que nos pueden dar temor. El Señor impide que todo esto afecte nuestro camino a la salvación. Él está constantemente trabajando para que lleguemos a ella. Y la protección en contra de lo espiritual o de lo desconocido es una protección que está ahí de manera continua. Piensen en las huestes de maldad de las que nos habla Efesios 6:12, en donde nos dice ahí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces hay una lucha, ¿verdad? Esta lucha a nivel espiritual y el Señor nos está protegiendo en base a ello, porque para nosotros a veces no es perceptible esta lucha espiritual. Y también hablamos, ¿verdad?, de esa lucha imaginaria que hay a veces, y que estamos luchando en contra de aquellas cosas que son desconocidas para nosotros, que a veces nos causan frustración, y a veces incluso podemos llegar a inventar, ¿verdad?, situaciones que en realidad no son problema y para nosotros lo llegan a ser. Entonces no hay maldad espiritual o imaginaria que pueda hacer que la salvación no sea posible en nosotros. También otra área de protección de la que estuvimos hablando es la protección en lo material, y se acuerdan que ahí hicimos una comparación entre la viña del capítulo 27 y la viña del capítulo 5, en donde se nos habla de las diferentes formas en las que el Señor está dándonos la protección. La viña del capítulo 27, de la que se habla aquí en el capítulo 27, sí da el fruto que el Señor espera, porque el Señor está trabajando para que esta vid no se distraiga, para que esta vid no haga algo inadecuado. Y obviamente esa vid está hablando del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y en especial trayendo eso a nuestra época, pues la vid también es la iglesia, ¿verdad? Y bueno, para hacer un contraste, el Señor es la vid verdadera, ¿verdad? Él es el pámpano, nosotros somos los frutos, ¿verdad?, de la vid, y el Señor está trabajando para que todos nosotros estemos creciendo para salvación. Él es el que edifica la iglesia, Él es el que la está sosteniendo, y cuando cada uno de nosotros ejerce su don, la iglesia está recibiendo esa edificación de Cristo. Cuando alguien
no ejerce su don, bueno, pues la iglesia está por ahí coja, está sufriendo, porque debiendo de ser el medio por el cual Jesucristo edifica a la iglesia, alguien está siendo negligente con su don. Hoy vamos a ver otras áreas de protección que abarca la salvación, las que nos faltaron completar, y vamos a hablar en específico de la protección de Dios en lo individual, ya como personas, y también la protección de Dios en lo corporativo, como grupo de creyentes, ¿verdad? Hoy nos encontraremos viendo eso, la protección de Dios en lo individual para la salvación y en lo corporativo. Y recuerden que cuando estamos hablando en específico del Antiguo Testamento, primero nos situamos para ver qué fue lo que pasó en su época. Y una vez que entendemos qué fue lo que sucedió en su época, podemos trazar lo que le denominamos un puente teológico para entender cuál es la aplicación que tiene en nuestros días. Entonces, primero vamos a ver cómo está la situación en el caso de Israel y luego esto cómo es aplicable a nosotros. Vamos a leer todo el capítulo 27, aunque nos vamos a concentrar de los versículos 7 al 13, pero vamos a leerlo todo para recordar lo que nos fue dicho. Dice Isaías 27, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantada cerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga conmigo paz. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos por la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Bueno, solo para recordar que hay una frase que aquí se nos repite mucho, que es en aquel día. Este tiempo es un tiempo futuro para Israel que va a ser cumplido en específico cuando Asiria llegue a atacar la ciudad de Jerusalén con los enviados del rey Sennacherib, rey de Babilonia, Tilgat-Pileser, rey de Asiria, y después van a llegar los enviados de Sennacherib, rey de Babilonia, para tratar de hacer alianza con ellos. Este es el tiempo futuro de Isaías, que aquí está alrededor de 20, tal vez 30 años de que se está diciendo para que llegue ese momento. Pero también nos habla de un futuro escatológico, un futuro del que nos habla Apocalipsis, en el que va a suceder un momento de juicio para toda la tierra y para todos los moradores que fueron de la tierra, que fueron enemigos del Señor. Y vamos ahora sí a irnos a nuestra
nuestra sección. Vamos a ver la protección de Dios en lo individual de los versículos 7 al 11. Recuerden, aquí estamos hablando de esas áreas de protección que abarca la salvación. Y pregunta en el versículo 7, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? La pregunta aquí es interesante porque hay una comparación entre lo que Dios va a hacer con ellos o lo que Dios ha estado haciendo con ellos y lo que han hecho sus enemigos para con ellos. La Nueva Versión Internacional, que es otra traducción que le denominamos una traducción parafraseada, una traducción explicada, dice lo siguiente en este versículo 7. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado como hizo con quien lo golpeaba? ¿Acaso le dio muerte como hizo con quienes lo mataron? Y habla de la forma, ¿verdad? Si Israel siente que ha sido tratado injustamente de parte de Dios, aquí pregunta el Señor, ¿acaso te he matado, Israel, como maté a los que vinieron a herirte? ¿Acaso te he herido a ti de la manera que herí a los que vinieron a hacerte daño? Y recuerden cuál es la diferencia. Los enemigos de Dios sufren destrucción total, mientras que el pueblo de Israel solamente recibe un poco de castigo de parte del Señor. Entonces, aquí la idea es que el Señor les está diciendo, mira, date cuenta cómo es la destrucción a los que son tus enemigos y cómo es mi trato para contigo. A ti no te destruyo, Israel, a ti te dirijo de tal manera que sufras, que te duela el pecado, pero que no seas destruida porque yo te quiero llevar a la salvación. Entonces, es un mensaje positivo de cómo es que Dios cuida cariñosamente al pueblo de Israel. Si bien ha sido herido, no ha sido herido del modo en que han sido heridos los pueblos que lo han atacado. Podemos ver que esta profecía habla de la forma en la que destruirá a los enemigos de Israel. A los enemigos de Israel los va a destruir por completo. Y esta destrucción, recuerden que es una destrucción eterna y esta destrucción dura por los siglos de los siglos. Es el infierno de lo que está hablando. A Israel no lo trata de esa manera. La profecía contra los enemigos va a ser vista y en especial cuando Babilonia sea completamente destruida, de la manera, por ejemplo, que Nínive también fue completamente destruida, no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad? Así trata el Señor a sus enemigos, una destrucción total, mientras que a sus hijos les está regulando el sufrimiento, ¿sí? Y vean lo que dice el versículo 8, ahí es donde lo comprobamos, aunque este versículo tiene sus complicaciones. Fíjense cómo dice ahí, versículo 8. Con medida lo castigarás en sus vástagos, él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Bueno, la traducción de este texto es complicada, sin embargo, según yo, ¿verdad? Y según yo, ahorita van a ver por qué, no piensen que le estoy agregando algo aquí. Creo que la mejor descripción de lo que dice este versículo la da dos comentaristas que son Keil y Delitzsch. Y ellos dicen que este versículo está hablando de lo siguiente. Dicen así ellos, dice, Dios, por medio de un juicio cuidadosamente controlado, llevará a Israel al punto donde puede ya ser restaurada y regresar a su tierra. Dice, lo repito, Dios, por medio de un juicio cuidadosamente controlado, llevará a Israel al punto donde puede ya ser restaurada y regresar a su tierra. Dice ahí en el versículo 8, con medida lo castigarás. Implica el cuidado del Señor. Israel, a diferencia de sus enemigos, recibe castigo de Dios, pero un castigo que lo lleva a la salvación, que lo lleva al punto donde Dios dice, ya sufriste lo suficiente, ya comprendiste que no te debes de alejar de mí, ya comprendiste que separado de mí nada puedes hacer, entonces ya te puedo restaurar y volverte a llevar a tu tierra. Esto le está diciendo a Israel. Y este cuidado, ¿verdad?, implica
que Dios puede juzgarlos, ¿verdad? Puede lastimar a su pueblo, puede herir a su pueblo solamente hasta el punto donde ellos entiendan que han hecho mal. Y aquí es donde viene nuestro puente teológico, ¿verdad? Así como Dios trataba con Israel, ahora trata con nosotros. Y noten, Dios puede proveernos de un nivel de sufrimiento tal a cada uno de nosotros, al grado que nosotros logremos entender que estamos haciendo mal delante de Dios. Es decir, Dios deja que haya un comportamiento pecaminoso en nosotros, ¿verdad? Para después darnos el castigo necesario para que aprendamos a estar cerca de Él. Es como un padre, ¿verdad? Que da la disciplina necesaria para que el hijo aprenda que no debe de ir en contra de lo que Dios dice. Y esto es como si Dios nos dijera, ¿verdad?, que Él tiene un tipo de control en donde estuviera regulando el sufrimiento y dijera, a este hijo mío le hace falta más sufrimiento. Y le subiera ahí el control, más sufrimiento. Y volteara a ver a otro y dijera, no, este ya se nos está pasando, bájenle tantito, ¿verdad? Y dijera, este que está de necio, no, ese elévenle más porque no va a entender. Y esto es congruente, por ejemplo, con lo que nos dice Proverbios 26:3. Vean lo que dice Proverbios 26:3, se los leo. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Entre más necio te pongas, ¿verdad?, pues más golpes tiene que dar el Señor. Y esto es lo que le está pasando a Israel. Vean la necedad de Israel. Vamos a Jeremías 4, y vean lo que nos dice su versículo 22, Jeremías 4:22. Viendo esta necedad, ¿verdad?, acerca de Israel. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Se dan cuenta en dónde radica la necedad de este pueblo? En un desconocimiento total del Señor. El Señor tiene control en base a las necesidades de cada uno. Por eso, algo que puede funcionar para ti, pues a lo mejor no funciona para mí. Y es como cuando tienes dos hijos, ¿verdad? Y a un hijo lo castigas de una manera y luego lo quieres castigar igual al otro hijo. Y el otro hijo dice, ay, pues denme, pues total, ni duele, ¿verdad? Y al otro dice, no, esa vara es dolorosísima, ¿verdad? Yo mejor me porto bien. Y entonces tienes que encontrar la manera de hacer que el otro hijo reaccione. Y a lo mejor le dices, te vas a quedar sentado, o a lo mejor le dices, no te voy a dar un dulce, pero tienes que hacer lo que sufra por el pecado que cometió. Y así está actuando Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Algo que funciona para uno a lo mejor no funciona para otro. Y Dios está ahí regulando su botoncito de sufrimiento, ¿verdad? Y esta es la idea. Obvio, Dios no lo tiene ese botoncito, no lo busquen, ¿verdad? Pero es la idea, ¿verdad? Es a este hay que subirle un poquito, pero en esta área, ¿verdad? Y es como si ese botoncito tuviera muchos otros alrededor. Vamos a hacerlo sufrir por medio de la salud. Prendan salud y súbanle ahí para que sufra más. No, por la salud no se preocupa, con el dinero, ¿verdad? Entonces bájenle al de la salud y súbanle al dinero. No, ni con salud ni con dinero. ¿Sabes qué lo hace sufrir? Que le hagan mal a sus hijos. Entonces por medio de sus hijos lo vamos a controlar. Por medio de su trabajo lo vamos a controlar. Por medio de pensamientos inicuos lo vamos a controlar, ¿verdad? Para que entienda la batalla que está llevando. Dios controla cuánto sufrimiento a cada quien en base a nuestra necedad, en base a nuestro conocimiento y en base a su plan perfecto. Y como vimos ahí en Jeremías, la necedad es ignorancia. La necedad es ignorancia. De ahí que requerimos un mayor conocimiento cada día de lo que Dios es para con nosotros. Y fíjense, si ustedes ven todas esas sectas modernas, lo que quieren es detener el sufrimiento.
pero jamás hablan de obediencia. Hablan de reprender, hablan de decretar, hablan de hacer una guerra contra no sé quién y que te expulsen al demonio del no sé qué, pero jamás hablan de obediencia. ¿Y el Señor qué está buscando? Obediencia. Eso es lo que Dios quiere, obediencia, como lo vamos a ver en un momento. Y dice ahí, con medida lo castigarás en sus vástagos. Y pone un ejemplo, Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. La idea aquí es ver, no sé, un plantío de trigo, pocas veces lo vemos, sobre todo nosotros los citadinos, pero si ustedes logran ver un campo de trigo, ¿verdad? Con el viento, ven cómo todas las varitas se mueven de un lado al otro. Dos cosas podemos ver ahí, cómo Dios está cuidando y refrescando las varitas, ¿verdad? Del trigo, de diferentes plantíos, y también cómo Dios está cuidando para ello. Dice aquí que los renuevos, ¿verdad? Son los hijos, y los hijos de los israelitas seguirán recibiendo la promesa hecha a Israel, seguirán recibiendo esa promesa de salvación, pero Dios también les va a ir regulando el sufrimiento. Recuerden que la salvación no se hereda. Cuando en el tiempo de Israel estamos hablando de los hijos de israelitas que van a recibir la promesa, estamos hablando de verdaderos israelitas, de personas que verdaderamente han confiado en el Señor. Y dice que los mueve, ¿verdad? Con ese viento solano. La idea es igual, el Señor controla el calor sobre las cosechas y da lo necesario para que no se quemen y crezcan adecuadamente y den sus excelentes productos. Entonces hay un cuidado, el Señor dice suficiente calor, que llegue el viento, suficiente calor, que llegue la lluvia, pero Dios está controlando ese sufrimiento y te va a mandar más sufrimiento cuando tu necedad sea mayor. Y a veces en esa necedad te andas inventando enemigos, ¿verdad? Como lo veíamos en el versículo 1. Porque Dios dice, tienes que sufrir, y mientras no entiendas que obedeciéndome solo a mí va a ser el punto en donde vas a estar tranquilo, no lo vas a entender. ¿Qué es lo que Dios busca? Vamos al versículo 9. Dice en el versículo 9, ¿cuál es el resultado que Dios busca al provocar este sufrimiento? Dice ahí, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto y la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Dice ahí, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. ¿Qué busca Dios con ese sufrimiento? Arrepentimiento, arrepentimiento. Y mientras tú no te arrepientas de estar haciendo cosas que no van a favor de lo que dice la Biblia, el Señor dice un poquito de mayor sufrimiento hasta que se produzca el sufrimiento, porque para llevarnos a la salvación que necesitamos, ir libres de pecado, ¿verdad? Y entonces el sufrimiento nos hace caer de rodillas delante del Señor Jesucristo y decirle, Señor, gracias por la salvación que me has dado. Pero mientras eso no se da, el sufrimiento sigue increchendo, ¿verdad? Sigue agudizándose para que tú entiendas. Jacob tiene que obedecer, y parece que ese momento de obediencia va a llegar aquí. Fíjense, dice ahí, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Vamos a ver cuál es esta obediencia. Israel tiene que deshacerse de toda su idolatría. Recuerden que han sido idólatras desde que salieron de Egipto. Siguen de idólatras. Ahí vamos a ver esto a Segunda de Crónicas, Segundo de Crónicas, ¿verdad? Porque se nos olvida, y esa forma de decirlo se repite y se repite, pero es Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Y vean lo que está pasando ahí. Vamos a ver sus primeros versículos. Dice en segundo libro de Crónicas 29, versículo 1,
comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni santificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por estos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. ¿Qué había pasado? Recuerden, Ezequías es hijo de Acaz, pero Acaz, ¿verdad?, había hecho cosas terribles. Vean lo que hizo ahí en el versículo 22, un capítulo anterior, segundo de Crónicas 28. Dice en segundo de Crónicas 28, 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo de que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. ¿Qué está haciendo Ezequías? Bueno, lo contrario a lo que hizo su padre. Su padre cierra las puertas del templo de Jehová, dice: no más adoración, vamos a adorar a los reyes de Asiria. Pero llega Ezequías a reinar y él dice: no, hay que abrir las puertas del templo del Señor y hay que regresar la adoración al Señor. Y trae a los levitas y les dice: yo hice pacto con Dios y vamos a volverlo a adorar y vamos a quitar todos los santuarios y vamos a quitar toda la idolatría de Israel, porque esto es obediencia al Señor. Muy interesante esta parte, porque es lo que Dios quiere, que se deshagan de la idolatría. Pero vean cómo inicia. Aquí parece ser que también lo que el pasaje nos dice es que los hijos no heredamos la maldad de los padres. Han oído por ahí algunos que hablan de romper maldiciones generacionales. Bueno, los quiero tratar bien a esos hombres, pero actúan como necios. Ezequiel 18 nos habla de que los padres no pagarán el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres. Cada quien es responsable de sus pecados. Y vean cómo Ezequías rompió la maldición generacional. Ojo, no hay maldición generacional. Estoy siendo irónico. ¿Sí? No existe tal como maldiciones generacionales. Pero si existieran, ahora es un supongando, dirían por ahí, ¿verdad? Es un supuesto. Vean cómo se rompen. No se decreta nada, no se hace lucha contra nadie, no se dice báilale un jarabe zapateado a tal demonio, no se hace nada. ¿Saben qué se hace? Si supuestamente existieran esas maldiciones generacionales, se obedece. ¿Qué hizo Ezequías para romper esas supuestas maldiciones generacionales de su padre? Obedeció a Dios. Pero es muy interesante porque solamente hace una obediencia total. Vámonos al libro segundo de Reyes. Al libro segundo de Reyes, ahora
en su capítulo 18. Vean lo que hizo Ezequías. Dice ahí en Segundo de Reyes 18: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y fíjense aquí, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué hizo? Se puso a obedecer, pero muy interesante, se dieron cuenta, rompe la imagen, ¿verdad?, de la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y este es un dato interesantísimo. Nos encontramos aproximadamente entre el año 740 y 700, Israel, las tribus del norte, van a caer en el año 722 y parece ser que esto está a punto de suceder aquí. Pero el éxodo fue en el 1400 antes de Cristo, es decir, llevan aproximadamente 700 años adorando a la serpiente de bronce que Moisés levantó ahí en el desierto, y la siguen tomando como deidad, cuando Dios solamente se las mandó para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente ardiente, al ir a ver a esta serpiente fuera sanado. Salvación de una manera, yo diría, ilógica, pero el Señor así. ¿Cómo fue que la rompió? ¿Por qué decidió hacer esto? Nos dice ahí el pasaje que él decidió obedecer a Jehová en su totalidad. Entonces, noten, él fue obediente por voluntad propia. Nadie lo obligó, nadie lo coaccionó, nadie le dijo obedeces o vas a ver cómo te va a ir. Él simple y sencillamente decidió hacer lo que Dios mandaba en la ley de Moisés, a pesar de que esto fuera manifiesto e ir en contra de su padre, de la maldad que había hecho su padre. Él simple y sencillamente dijo: tengo que obedecer, lo voy a hacer voluntariamente. No fue a terapia motivacional, ¿sí? No fue a tomar ningún curso de coaching de obediencia. Simplemente determinó obedecer. Voy a hacer lo que Dios dice. Es determinación propia, automotivación, no es obligada por algo externo, es motivada por algo interno, el Espíritu de Dios. Y ahora ese Espíritu de Dios habita en nosotros. Y miren, aquí viene nuestro puente. Muchas iglesias creen que regulando las conductas dentro de la iglesia va a surgir la motivación a la obediencia, que al poner normas humanas la gente va a cambiar, pero eso es el legalismo, eso es el legalismo. Agregarle mandamientos humanos a la Biblia, el legalismo es lo contrario a lo que hacemos aquí. Y fíjense bien en eso, porque ya les he dicho en otras ocasiones que nos dicen que aquí somos muy legalistas, ¿ya? Y les he preguntado, a ver, dime qué es el legalismo. Y me contestan, es que ustedes quieren que todo sea conforme a la Biblia. Le digo, bueno, de ese legalismo que describes sí tenemos, pero de lo que es el legalismo definido claramente no tenemos, porque aquí no nos apegamos a ninguna norma humana. Aquí no hay mandamientos humanos, solamente divinos. Y a veces la gente le decimos, es lo que dice la Biblia, y me han llegado a decir, no, hermano, usted le pone ahí para que nos llegue, para que nos duela. Bueno, un poquito.
Pero me voy a lo que dice la Biblia, voy y encuentro los pasajes de la Biblia. Y la idea es que cuando hablamos de verdadero legalismo, estamos hablando de requisitos humanos para la santificación. Y yo estoy seguro que ustedes lo viven. ¿Cómo es el cristiano? Mire, el cristiano no fuma, el cristiano no toma, el cristiano no baila, el cristiano no ve películas de terror, y tienes todas tus normas, ¿verdad? Eso es legalismo, eso es el legalismo, eso no está en la Biblia. Y entonces lo que buscamos aquí es entender esa protección que Dios tiene de manera individual a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es esa protección? ¿Cómo tú recibes esa protección de Dios de manera individual? Del mismo modo que Ezequías. Obedece voluntariamente. Decide obedecer la palabra de Dios voluntariamente. Porque si no lo haces de manera voluntaria, mira, no hay norma que podamos poner que te haga ser obediente y buscar la santificación. No hay norma que podamos poner. Cualquiera que pongamos, mira, a lo mejor ponemos una norma de vestimenta, ¿verdad? Ustedes han visto algunos lugares, algunas iglesias, aquí todas las mujeres deben de llegar de falda y de largo. Mira, aunque les pongamos burka, si hay un lascivioso va a ver entre la rejita y va a decir, no. La obediencia es voluntaria. ¿Se acuerdan que decía Job? Hice pacto con mis ojos para no voltear a ver ninguna cosa inmunda que me provoque a mí. La obediencia es netamente voluntaria, como lo vemos en este rey Ezequías. Él pudo haber dicho, ay, mis papás me traumaron. Mira, mi papá en lugar de llevarme al templo de Jehová, lo cerró y me llevaba a adorar otros dioses. Es tu responsabilidad. ¿Ya te diste cuenta que tu padre hizo mal? Corrígelo. Haz lo correcto. A veces llegan ay no, pastor, es que mi papá, mira, tu papá es tu papá y él va a pagar por sus pecados. Tú vas a pagar por los tuyos. Y ya les he dicho muchas veces, todos los padres traumamos a los hijos, no se preocupen, pero es responsabilidad de cada hijo librarse de los traumas que le dieron los papás. Ahora, y es de ustedes y es mía, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede cuando después del trato que Dios nos está dando no llegue el arrepentimiento? Vámonos otra vez a Isaías 27. Dice ahí en Isaías 27:10, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas, ¿verdad? Aquí nos dice que esta protección individual, ¿verdad? El trato de Dios, cuando no se logre el arrepentimiento, cae el juicio de Dios. Y esta descripción, la descripción de esta ciudad no es clara. Algunos dicen que podría ser Jerusalén, pero en los versículos anteriores se nos dice que el castigo de Dios va a producir el arrepentimiento. Entonces suponemos que es la ciudad de los enemigos. Ahí donde el Señor ejecute su juicio, no va a importar qué tan fortificada esté, no va a importar qué tanto se haya protegido, no importa qué tanta gente la habite, será dejada como un desierto, un lugar en el que ya no haya personas, sino solamente animales. Esta ciudad puede ser Babilonia. Vamos al capítulo 13 ahí de Isaías, y vean Babilonia en los versículos 19 al 22. Dice en el capítulo 13, versículo 19 de Isaías, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes.
en sus palacios, aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Lo vamos a ver más adelante, pero ¿se acuerdan que se van a ir a la cautividad a Babilonia? ¿Cuántos años va a durar la cautividad? Ustedes se lo saben. 70 años. ¿Y saben cuántos años duró el imperio babilónico? 70 años solamente. El Señor levantó a Babilonia para que le hiciera daño a su pueblo, para que ellos se arrepintieran. Y una vez que logró su objetivo, Babilonia desaparece y queda así. Cuando alguien no actúa como debe de actuar, va a recibir ese juicio, y ese juicio es muy grande. Y noten cómo sigue el versículo 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que la formó, el que lo formó. Aquí la idea es que ese pueblo, ¿verdad?, que va a ser Babilonia en un sentido, es el que va a venir, ¿verdad?, y estar en alianza con las tribus del norte. Y dice el Señor, ¿saben qué? Van a ser completamente destruidas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, y mujeres vendrán a encenderlas. Muy interesante que diga mujeres vendrán a encenderlas. No hay guerra, no fueron hombres de guerra a destruirla, no fueron hombres a llevar ahí todo un armamento para destruir a la ciudad, no. Simplemente le crecieron las hierbas, y para su destrucción total vienen mujeres a acabar su destrucción total. Pero dice ahí, ¿por qué es la destrucción? Dice, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él en el que la formó. El pueblo de Israel, en especial las tribus del norte, fueron un pueblo sin entendimiento. Y vean lo que nos dice Isaías 1. Vamos a leer desde el versículo 2, Isaías 1, versículo 2. Este pasaje a mí me encanta, ¿verdad? Dice ahí: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Muy interesante, hermanos, porque a veces erróneamente decimos, ustedes han escuchado la frase esa de hijos de pastor, de lo peor. Bueno, si a Dios se le revelan los hijos, ¿qué pasará con los hijos de pastor, verdad? A todos se nos pueden revelar, dice ahí que el Señor cría hijos, los engrandece y se les revelan, pero vean la característica de su de la forma en la que se revelan. Dice en el versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vean lo que dice en el 5, capítulo 5. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Recuerdan? En cuanto a la viña, cuando la estuvimos comparando, debido a la ignorancia de este pueblo, dice en el 5:3, ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y viña y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dice Dios, vean el cuidado que di, vean la protección que di, y ni aún así resolvieron. Miren, para el Antiguo Testamento, la máxima de la estupidez humana es la idolatría. Para el Antiguo Testamento, alguien idólatra es el más necio, es el más tonto, el más falto de entendimiento. Vean esto en Isaías 45. Isaías 45. Isaías 45, versículo 20. Dice ahí en Isaías 45, 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones.
no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Se dan cuenta? Dice, la idolatría es la peor tontería que puede haber. Ahora, recuerden cuál es la idolatría moderna. Sí, pensamos en aquellos que van a la basílica y pensamos en aquellos que tienen algún Dios, pero ¿cuál es la idolatría moderna? Robarle a Dios su honra, su honor, su lugar, por dársela a otra cosa. Y alguna vez se los definí. El otro día nos hablaba Héctor en el estudio de Tesalonicenses. Hay carrólatras. Ay, adoran a su carro. Y tienen para pulirlo y encerarlo y ponerle y hacerle, pero para Dios no hay tiempo. Hay hijólatras. Ay, mis hijos, no como la Llorona, pero de los de, ay, mis hijitos, y los cuido, los protejo, pero para Dios no tengo tiempo. Y ahí le puedes ir poniendo, ¿verdad? Deportólatras, el deporte, ¿verdad? Pero para Dios no hay tiempo. Las mujeres casólatras, ¿verdad? De su casa. La casa es todo, ¿verdad? Y esa es la idolatría moderna. Pero noten cómo Dios la trata. Vámonos ahora a Romanos. Lo trata del mismo modo que se trataba en el Antiguo Testamento. Vean Romanos 1. Romanos 1, ustedes se saben esto muy bien. Dice en el 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es conocido de Dios porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y es aquí donde Dios dice, ¿no quieres entender? ¿No quieres obedecer voluntariamente? Te he dado todo lo que necesitas, he trabajado, te he dado lo mismo que a mis hijos, le he dado lo mismo a toda la creación del universo, han visto mi grandeza. ¿No quieres obedecer? Bueno, pues ahora ¿sabes qué? No te dejo entender, entenebrezco tu corazón. Vamos a leer otro pasaje, Ezequiel 14. ¿Alguna vez te preguntas por qué Dios permite que haya tanta gente engañando? ¿Por qué Dios permite que haya tantos ignorantes acerca de la palabra de Dios y estén de pastores? ¿Por qué hay tanta gente ahí, Ezequiel 14? ¿Por qué hay tanta gente ahí que tiene falsa doctrina y son los que están en la televisión y son los que pagan los horarios más especiales? ¿Por qué Dios permite tanto esto? Acuérdense una cosa, el infierno se tiene que llenar, pero lean este pasaje. Ezequiel 14, versículo 9. Ezequiel 14, versículo 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. ¿Se dan cuenta lo que dice? Cuando alguien está enseñando falsa doctrina, ¿qué dice Dios? ¿No quieres apegarte a la escritura? ¿No quieres obedecer voluntariamente? Dime qué engaño quieres creer. Yo te lo pongo. ¿Y sabes qué? Voy a poner a mucha gente delante de ti, porque así como sea la maldad del profeta, del que habla, así va a ser la maldad de los que le oyeren. Y ambos serán responsables. Recuerden, el infierno se tiene que llenar. Y es muy ancho el camino que lleva allá, y muy angosto el que lleva a la salvación. Para la salvación se requiere obediencia voluntaria. Miren a qué llegó Juan el Bautista. Vámonos a Lucas. Lucas 1.
obediencia voluntaria, pero vean a lo que vino Juan el Bautista ahí en Lucas 1, versículo 77. Dice ahí en Lucas 1, 77. Vamos a leer un poquito antes, en el 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Vean cómo esto coincide en toda la Escritura. La protección del Señor, ¿en dónde se encuentra? No en la necedad, se encuentra en el conocimiento, pero en un conocimiento al cual tú debes de ser obediente. Si tú no eres obediente voluntariamente, no porque nadie te coaccione, no porque nadie te obligue, si tú no eres obediente al conocimiento que Dios te quiere dar por medio de su palabra, no obtienes el perdón de pecados. Pero acuérdense, ¿qué está haciendo Dios detrás de ti? Subiéndole ahí el volumen. Este no entiende, es mi hijo, y te puede llevar al máximo del sufrimiento hasta que tú entiendas lo que Él te quiere decir. Porque Dios lo que busca, ¿qué es? Que tengas conocimiento, que obedezcas, para que entonces el perdón de tus pecados se haga evidente. Cuando no hay obediencia en ti voluntaria, como lo hay en Ezequías, el Señor va a tener que actuar de manera dura, de manera difícil. Si eres su hijo, no te preocupes, el Señor sabe quitar cualquier tipo de necedad, pero lo hace por medio del sufrimiento. Entonces, si sigues en tu necedad, el sufrimiento te va a seguir llegando y te va a seguir llegando de manera dura, de manera difícil, hasta que comprendas lo que Dios te quiere decir. Dios se compadece de sus hijos, pero no se compadece de sus enemigos. Esta es la protección que el Señor te quiere dar. El sufrimiento es parte de la vida del creyente y el sufrimiento nos llega para mejorarnos, pero noten, también hay protección en lo corporativo y este es muy interesante. Vámonos otra vez a Isaías 27. Acabamos ahí donde dice: por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Dice en el 12: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos a uno. ¿Qué es esto de trillar? El Señor quiere que se haga una limpia, pero una limpia muy especial. Vamos al capítulo 28, uno adelante, y vamos a leer en el versículo 26. Dice ahí: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Aquí nos habla del trillar. El trillar era a veces moler, ¿verdad? A veces era sacudir. Por ejemplo, el trigo lo levantaban al aire, ¿verdad? Sobre todo cuando había algún viento ahí ligero, y le quitaba toda la pajita y empezaba a caer el trigo. Pero el Señor sacude, ¿verdad?, a Israel, ¿verdad? Lo sacude de una manera especial y dice: el Señor va a trillar desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto, hablando de toda la área de Jerusalén, y dice: y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos como a uno. Es decir, acuérdense, se fueron al norte, se unieron con Siria, llegó a Siria y metió babilonios, y se mezclaron con todas esas culturas. Algunos regresaron de esas tribus y se mezclaron con las tribus del sur. Pero dice que el Señor va a sacudirlos, va a quitar, por decirlo en ese momento, a sirios, a babilonios, a todos otros que se mezclaron con ellos, los va a retirar para que quede solamente la pureza de Israel. Y aquí nos habla de que el Señor los sacude para elegir cuidadosamente a los que son suyos, para sacarlos de ese lugar. Y esto lo tenía Santiago en mente. Vámonos a Santiago. Santiago 1, versículo 1.
El Señor dice, va a reunir a todo el pueblo de Israel que quedó en la dispersión, pero lo voy a volver a juntar. Santiago, en Santiago 1:1 dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y noten a quién se dirige, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Él se dirige a las 12 tribus, a pesar de que estas tribus han quedado dispersas por ahí, Santiago las ve como unidas. Y les dice, yo le hablo a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, todas esparcidas por ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es el que los va a volver a juntar. Santiago les habla como estando en la dispersión, pero al mismo tiempo los identifica. Sé quiénes son los que están dispersos. Sé que hay muchos por ahí a causa del juicio que Dios ejecutó contra ustedes, pero un día serán reunidos y volverán a ser un solo pueblo. Dios protege a la nación como un solo cuerpo de personas. Son un grupo de personas unidas con un mismo fin y propósito. ¿Cuál es? Adorar a Dios, pero adorarle de hecho y en verdad. Dios protege en lo individual a cada creyente, pero también en lo corporativo a todo su cuerpo que está formado por todo creyente de todos los siglos, y aquí podemos incluir a la iglesia. Dios va a juntar al pueblo de Israel, pero también va a mantener unida a toda la verdadera iglesia del Señor. Cristo edifica su iglesia. Y lo ha hecho durante estos 20 siglos y lo seguirá haciendo. ¿Cómo lo hace? Nos lo dice. ¿Cómo es esta protección corporativa? Nos lo dice el versículo 13. Dice en el versículo 13 de Isaías 27. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Por medio de su soberanía. El Señor es soberano. Obra providencialmente para que todas las cosas sucedan. Hoy está actuando soberanamente en la iglesia. Hoy está aquí sentado con nosotros y está buscando edificar a la iglesia. Hoy está trabajando aquí ¿para qué? Para que todos nosotros busquemos obedecerle de manera voluntaria. Que nosotros tengamos ese deseo de decir te quiero obedecer, y dice ahí que en un momento se va a tocar gran trompeta. Vamos a ver esta idea en Levítico. Con esto ya acabamos. En Levítico 25, había un momento en el que se tocaba trompeta e indicaba un tiempo específico. Levítico 25. Versículo 8, dice ahí, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Había un momento, recuerden, la tierra prometida fue dividida y nadie podía vender su heredad. Se tenía que traspasar generacionalmente. Pero a veces algunos malos administradores tenían que vender una porción de la tierra, pero esa venta solo podía durar 50 años y a los 50 años llegaba el jubileo y entonces les tenían que volver a regresar su tierra a la tribu que lo había vendido. Y ahí decía, ese día era el momento en el que se tocaba trompeta para que cada uno volviera a su tierra. Y fíjense cómo es el cambio que Dios va a hacer en ese momento. Vámonos otra vez a Isaías 11. Vean este cambio, cómo lo va a hacer el Señor. Isaías 11, versículo 12. Isaías 11, versículo 12 dice: y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra.
y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Sacarán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder de espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Dios va a volver a juntarlos todos y va a hacer que su pueblo elegido llegue al punto donde va a ir. No hay tal de que la iglesia sustituya a Israel. Miren, si la iglesia tuviera que sustituir a Israel por la maldad de Israel y la desobediencia de Israel, ahorita tendríamos que tener algo que sustituyera a la iglesia, porque la iglesia actual está igual o peor que Israel. Lo único que hace posible la salvación es que nos apeguemos a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta trompeta nos recuerda que el Señor, cuando venga por su iglesia, dice que vencerá en los cielos, no va a tocar la tierra. Acuerden, cuando sea el rapto, acuérdense, el Señor solamente va a llegar a las nubes, y de las nubes va a tocarse trompeta y toda la iglesia va a ser arrebatada. Esa es la protección corporativa que el Señor ofrece a la iglesia. Vamos a llegar a la salvación. Esto es muy interesante, porque así cuando vemos las nubes que cubren, ¿verdad? Y de repente, pocas veces nos sucede aquí en la ciudad, pero llega a suceder, y hay relámpagos y hay truenos. Yo a veces digo, ¿no será que ya llegó el Señor? Y ahorita no vayas atentos, no vaya a ser que suene la trompeta, ¿verdad? Porque así va a llegar el Señor, y así lo va a llamar, porque Él nos va a llevar a la salvación. Y ahí viene, se requiere el conocimiento de saber cómo va a ser la voz de Dios. La voz de Dios va a ser con sonido de trompeta, pero una trompeta que solo van a poder identificar aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Va a ser una trompeta que solamente vamos a entender porque entendimos la palabra de Dios. Recuerden, Dios habló y la creación fue hecha, y con esa misma voz nos llamará. Eso es experimentar la protección corporativa, entender que somos parte de una iglesia local y de una iglesia universal. No hay tal como alguien que no quiera vivir dentro de una iglesia. No hay cristianos ermitaños. Sí, soy creyente, pero no me congrego, no tomo estudios, no hago nada. No existe. Debemos de formar parte de una iglesia local, porque esta iglesia local forma parte de la iglesia universal. Y ahí es donde se encuentra la protección corporativa, a través del conocimiento, a través de entender lo que la palabra de Dios dice. El pueblo de Israel y la iglesia disfrutarán de todo lo que Dios preparó para ambos. Promesas para Israel, promesas para la iglesia, y todos juntos experimentaremos la salvación. Entonces, las 4 áreas de protección que abarca la salvación son protección en lo espiritual o en lo desconocido, protección en lo material, protección en lo individual, protección en lo corporativo. Acércate al Señor, conoce más del Señor para que estés experimentando toda esta protección 24 horas al día, los 7 días de la semana. Oremos a nuestro Señor. Padre, qué gran bendición tenemos al ser salvos. La protección es total. Gracias, Padre, por recordarnos que las dificultades que vivimos son controladas por ti. Gracias por recordarnos que día con día estás obrando para que nosotros lleguemos a la meta que tú nos estableciste, la eternidad. Tu protección ya está delante de nosotros, pero la falta de conocimiento a veces nos impide notarlo, darnos cuenta de ello. Ayúdanos, porque entre más seamos capaces de reconocer lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas, seremos capaces de saborear lo que harás por nosotros en la eternidad. Qué maravilloso recordatorio nos dio Isaías en estos 4 capítulos, Señor. Recordamos lo que le decías a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Ayúdanos a asimilarlo, a recordar que solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes las palabras que necesitamos para conocer esa salvación. Gracias, Señor, por tu protección, por tu amor. Y, Señor, a veces no lo comprendemos,
pero Isaías nos hace ver que aún el peor sufrimiento que pueda llegar a nuestra vida es un sufrimiento que nos va a conducir a la salvación. Gracias, Padre, por recordárnoslo. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.